Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 6 de Juan, como tenéis en vuestros boletines. Juan capítulo 6, vamos a leerlo juntos. Leemos un versículo cada uno, del 16 al 21. Juan capítulo 6, del 16 al 21, leemos todos juntos. Dice así, empezando por el 16. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Amén. Jesús les da una palabra a los discípulos en esta mañana, una palabra que empieza diciendo algo tan hermoso y grande. Dice: yo soy, por lo tanto, no temáis. Una palabra importante para nuestras vidas en el día de hoy, en el cual podemos estar viendo cómo hoy en día en el mundo hay muchos motivos para tener miedo, ¿verdad? En la prensa, estas semanas de atrás, y sobre todo esta última semana, hemos estado viendo o leyendo noticias referente a los problemas yihadistas, ¿verdad?, en Irak, donde están asesinando a miles de creyentes de unas formas terribles. Más cerca a nosotros también estamos viendo cómo las crisis y los problemas económicos se están aconteciendo, cómo en el mundo los desastres cada vez están más cerca de nosotros, más nos alcanzan con las circunstancias y las situaciones. Vemos cómo también incluso la gente cada vez tiene más temor a la muerte, ¿verdad? La gente tiene mucho miedo a la muerte. Si nosotros salimos al mundo, si salimos a la gente que hay a nuestro alrededor y les gritamos y les decimos: oye, no tengáis miedo, ¿qué creeríais que pasaría? ¿Va a desaparecer el miedo porque le digas a una persona no tengas miedo? ¿Va a desaparecer si a una persona que tiene una enfermedad terminal tú le llegas y le dices: no, tranquilo, no pasa nada, no tengas miedo, tienes un cáncer pero no pasa nada, no tengas miedo? ¿Tú crees que porque le digas eso la persona va a dejar de tener miedo? ¿No será que a lo mejor incluso cuando a una persona le dices: oye, tranquilo, no tengas miedo, y la persona se asusta y dice: ¿por qué me dices eso? Y empieza a tener más miedo todavía que el que tenía, porque ¿por qué me dices eso? Me estás empezando a preocupar. No es el problema la causa. Si vemos y observamos el pasaje de hoy, Jesús no se limita solamente a decir: chicos, no tengáis miedo. No se limita a decir simplemente: no tengas miedo. Les dice algo más. Les dice: yo soy. No solamente no tengas miedo. No tener miedo, decir no tener miedo es decir bien poco. Es decir, prácticamente casi nada. El propósito del pasaje de hoy es que debemos de eliminar precisamente el origen que en el mundo hay del miedo. El origen del miedo. Por lo tanto, Jesús les dijo: yo soy, no temáis, porque yo soy quien está aquí. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Los no creyentes, ¿por qué tienen problemas y por qué tienen miedo? Los no creyentes tienen esas dificultades, tienen ese temor, no tienen más remedio que tener ese temor, porque van completamente por su cuenta, van bajo su libre albedrío, aparentemente. Los creyentes están obligados por causa de su destino a estar sufriendo, y por causa de esa determinación de no creyente están condenados a tener miedo. Nosotros, como hijos de Dios, hemos sido rescatados del estado de pecado original.
Hemos sido rescatados realmente de nuestro destino. Por eso podemos decir que nosotros no tenemos miedo. Romanos 8:15 está diciendo que nosotros no hemos recibido un espíritu de temor, no hemos recibido un espíritu de esclavitud, hemos recibido el espíritu de vida, hemos recibido el espíritu de libertad, hemos recibido el espíritu de adopción como hijos de Dios. ¿Pero qué significa que hemos recibido ese espíritu de adopción? Significa que el mundo, que la gente está viviendo y recibe un espíritu de esclavitud, del cual el mundo no puede escapar por esa causa. Están atados y sujetos a ese espíritu, el cual el diablo les está engañando continua y constantemente. No tienen más remedio que tener miedo. No tienen más remedio estos no creyentes de entrar en un frenesí de querer resolver los problemas, porque están atrapados en la preocupación, en la angustia, en la situación del temor, que no saben cómo van a salir, que no saben cómo van a resolver los problemas que tiene el mundo, porque no han entendido y no conocen cuál es el origen del problema por el cual el mundo está sufriendo y está bajo el temor y bajo el pánico. No les queda más remedio, porque lo que ellos han recibido es un espíritu de esclavitud que el diablo utiliza y nos tiene totalmente engañados. Viven bajo su aparentemente libre albedrío, y el hombre sigue diciendo, el hombre no creyente sigue proclamando, somos libres, pero han recibido un espíritu de esclavitud que no les deja disfrutar de la vida. No pueden, están atacados en ello. Por eso nosotros tenemos que entender que nosotros somos hijos de Dios, que hemos recibido un espíritu de vida. ¿Por qué José no sufrió, no tuvo ese miedo? ¿Por qué, aun estando en los problemas o en la cárcel más profunda, no temió? Nosotros somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, que no tenemos nada que temer. Porque nuestra vida, porque la muerte está en manos de Dios. La vida y la muerte están en su mano. ¿Por qué, creyente, hijo de Dios, tienes que tener miedo a la muerte? ¿Por qué tenemos ese temor? Todo está en sus manos. José entendió eso. Sabía a qué tenía que aferrarse. Sabía dónde estaba su ancla. Él sabía dónde estaba su salvavidas. No tenía temor. ¿Por qué muchas veces los cristianos tenemos miedo? A veces el temor está también porque tenemos miedo a perder cosas. Si no tengo economía, puedo perder mi casa, puedo perder mi coche, puedo perder mi estatus, puedo perder objetos, dinero, sea una mala inversión, sea un mal negocio. Puedo perder la economía, puedo perder dinero. Pero ¿de qué estamos hablando? De cosas que poseemos, de cosas que tenemos, que a veces creemos que son nuestras, que nos las hemos ganado. Porque ha sido fruto de mi trabajo, fruto de mi esfuerzo, fruto de mi capacidad. Tenemos miedo de perder. ¿Qué significa eso? Le estamos dando argumentos al diablo. Ya sé por dónde te puedo atacar. Tus cosas, tus objetos, tus cosas materiales, porque ahí está nuestro corazón y tenemos miedo a perder lo que tanto trabajo posiblemente nos ha costado conseguir. Que perder esto con el trabajo que me ha costado. Pero ¿quién te lo dio? ¿En manos de quién estás? ¿Quién es el Señor de tu vida? ¿Por qué es por lo cual tú estás viviendo? ¿Estamos viviendo por conseguir o alcanzar objetivos físicos, materiales? ¿O nos está diciendo la palabra que nuestro tesoro no está en este mundo, sino que está en el reino celestial? Entonces, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro hombre interior? ¿Realmente ese es el que tiene valor o es lo que realmente tiene valor, lo que nuestra vida tiene, lo que poseemos, y caemos en
engaño del mundo, tanto tienes, tanto vales, y para tener valor en la vida tienes que tener una serie de, o bien de economía, porque si tienes dinero eres aceptado en la alta sociedad, o tienes que tener un estatus social alto, o tienes que tener un estatus o un título nobiliario para que se te veas reconocido. ¿Realmente eso es lo que te da valor? ¿O da valor realmente que somos hijos de Dios? ¿Cuál es el valor que tenía José por el cual no tenía ningún temor? Sabía que él era un hijo de Dios. Tampoco tenía miedo a perder nada. ¿Por qué? Porque tampoco tenía nada que perder. Si nosotros le entregamos a Dios todas las cosas, si realmente yo dejo en manos de Dios todas las cosas, ¿de qué tengo miedo de que me quiten si ya no tengo nada? Si yo soy capaz de entregar mi casa para el reino de los cielos, no importa que mi casa se ha estropeado, bueno, está bien, vamos a arreglarlo si podemos. No tengo miedo. Mi coche, no lo voy a dejar por si acaso se me estropea. Pero hombre, para el reino, ya, bueno, pero ¿y si se me estropea el coche? El diablo sabe por dónde atacarlo. Si tenemos cosas, tenemos miedo a perderlas. Hay veces que también tenemos miedo por nuestros hijos. Es que mi hijo, mi hija, entrégaselos a Dios. No son tuyos. A veces pensamos nuestros hijos son nuestros, nuestros nietos son nuestros, tenemos un sentido de posesión. Pero tus hijos no son tuyos. Son de Dios. Tu esposa, tu esposo, no son tuyos. No es algo que tú hayas podido comprar, no. Es lo que Dios te dio, es el hombre, la mujer que Dios te dio. Pero es que hay un problema. Está bien. No tengas miedo. Eres un hijo de Dios. Está en Dios. Si no tienes nada, ¿qué te va a querer quitar el diablo? ¿Por qué Dios dice a Abraham, entrégame a tu hijo Isaac? Hombre, ¿cómo un hijo ahí? Si quieres te doy una ofrenda. No te pido una ofrenda, te estoy pidiendo tu hijo. Pero no es lógico. ¿Por qué me vas a pedir mi hijo si me lo has dado tú con un plan y un propósito? Si eres la línea por la cual va a venir el Mesías. Estoy pidiendo a tu hijo. Está bien. Está bien. Y fue al monte Moriah, y subió con él y lo fue a entregar. Y estaba dispuesto a sacrificarlo hasta que el ángel del Señor le dijo, no, tranquilo, ya está. No hace falta, ahí está el cordero. Pero un hombre que está dispuesto a sacrificar a su hijo, va a tener miedo de perder una casa, va a tener miedo a perder un coche, va a tener miedo a perder un trabajo, va a tener miedo a perder una economía, va a tener miedo a perder... Si somos capaces de dar todo por el reino, si somos capaces de poner todo en las manos de Dios, si no tenemos nada en la cual nosotros nos sintamos dueños absolutos, sino que le pertenece a Dios, Señor, mi casa, mi coche, mi familia, las cosas más íntimas, mi móvil, gente capaz de dar, pero el teléfono no. Si yo soy capaz de perder todo, ¿dónde me va a atacar el diablo? Lo único que te queda, ¿qué es? Tu vida. Por eso incluso ahí llega nuestro último temor. ¿Y si me muero? Porque lo único que me queda es la vida. ¿Y si me muero? Bueno, ¿y si te mueres? ¿Qué pasa? ¿Quién va a cuidar de mi esposa? ¿Quién va a cuidar de mis hijos? ¿Quién lo ha hecho hasta ahora? ¿Quién lo ha hecho hasta ahora? ¿Quién nos ha cuidado hasta ahora? Que tú pensabas que has sido tú. Que tú pensabas que eras quien realmente estaba haciendo esa obra. No, Dios es el que estaba obrando. Dios es el que obraba a través de tu vida. Dios es el que obraba a través de tu familia. Dios es el que obraba a través de las circunstancias. Dios es el que quien te ha dado a tu esposa y quien te ha dado a tu esposo. Dios es el que te ha dado a tus hijos. ¿O pensabas que había sido tú, en una noche romántica, con velas, a la luz de la luna, que tomaste esa brillante decisión? Fue Dios quien te lo dio. Es Dios quien te ha dado a sus nietos a través de tus hijos. Es Dios quien lo ha proporcionado. ¿Quién los va a cuidar si tú no estás? El mismo que los creó y que los concedió temporalmente. Es Dios quien hace la obra.
Si no tengo nada, no tengo miedo a perder nada. Yo ahora mismo no llevo, no llevo ni un céntimo en el bolsillo. Descuida que no tengo miedo a perder nada. Si me atracan, bueno, como atracan que no tengo nada. No llevo nada encima ahora mismo. ¿Qué miedo tengo? Ninguno. ¿Por qué? No hay problema. Todo está en las manos de Dios. Entendió a deshacerse del origen del miedo. No del miedo mismo, el origen del miedo. Moisés, no tengas miedo, le dice Dios. No tengas miedo, no tienes por qué. Baja a Egipto, no hay nada de qué temer. Si hubiese algo te lo diría, pero no hay nada de qué temer. Si vas al centro de Madrid, no es normal que te diga, oye, ten cuidado si vas al centro de Madrid, pues si te atropellan las vacas. ¿Alguien has escuchado decir eso? Cuando vienen a los hermanos de Corea o algún hermano de fuera y van al centro, ¿qué les digo? Ten cuidado con los carteristas. Ten cuidado con la cámara de fotos. Ten cuidado con el vídeo, con el teléfono móvil. No me lo dejes por ahí encima como dice un pastor que vino a España un día y le llevamos a comer al centro de Madrid, y creo que la chocolatería de San Ginés, famosa, conocida, ¿verdad? Que somos de Madrid, muy, muy reconocida. Y el hombre fue allá a comerse un chocolate con churros que estaban tan ricos y fue a pagar y se dejó el móvil encima de la mesa. Cuando volvió al minuto, ¿dónde está el móvil? Había volado. No le voy a decir, oye, ten cuidado con los tractores. En mi pueblo sí. En mi pueblo alguna vez tengo que decir, oye, si vais por el campo, ten cuidado con los tractores. Porque suelen pasar tractores. Pero si no, en Madrid, en el centro de Madrid, no le diría eso. Le diría, ten cuidado con los cascos, porque lo vas a perder, te lo van a quitar sin tener cuidado. Dios le estaba dando a Moisés esa palabra, no tengas miedo. Dios se lo había advertido, pero no había ninguna necesidad. Dios le llama a Josué y en cambio sí que le dice a Josué, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque entre 8 y 9 veces Dios le tiene que decir a Josué, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque había momentos, circunstancias que iba a peligrar su vida, iba a pasar por momentos difíciles y Dios tiene que darle una palabra. Pero Josué sabía algo. Josué había estado detrás de Moisés. Josué había visto cómo Dios había obrado a través de la vida de Moisés. Él había visto cómo a través de la vida de Moisés Dios había abierto un mar. Cómo a través de la vida de Moisés Dios había parado un río. Había visto cómo unas murallas de Jericó cayeron. Habían visto cómo salió agua de una piedra. Había visto cómo Dios había suministrado los alimentos a través del maná. Josué había visto, sabía la razón por la cual no tenía que tener miedo, aunque en el mundo que iban a pasar, las circunstancias que iban a vivir, pudieran aparentemente ser origen de temor. Pero le estaba dando la respuesta. El origen por el cual Josué no tuvo miedo. Dios ha estado con Moisés. E igual que yo he estado con Moisés, yo voy a estar contigo. Por tanto, no tengas miedo, porque yo soy, está contigo. El gran yo soy, el gran Jehová, está contigo. No tengas miedo. David lo entendió y recibió esta seguridad. Y él pudo entenderlo, Salmo 27. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recogerá. No hay miedo. Y David tiene que hablar con el rey Saúl antes de enfrentarse a Goliat. Y cuando el rey David le vio, le dijo, ¿dónde vas? Si eres un muchacho. Y él dijo, es verdad, soy un muchacho, pero yo he estado en el campo cuidando de las ovejas de mi padre. Y cuando venía un lobo, o cuando venía un león, o cuando venía un oso y se llevaba una de las ovejas del prado de las ovejas de mi padre, yo salía ante él y yo las defendía y les arrancaba la oveja de su boca. No tenía miedo de un león, no tenía miedo de un oso. Y si se revuelven los mato. Sabía cuál era el origen del temor. Y no tuvo temor en ninguna circunstancia. Gritar en voz alta demuestra no tener miedo, no significa que el miedo se haya ido de ti por mucho que lo grites. Por mucho que tengamos un lenguaje positivista que a veces los psicólogos quieren enseñarnos, los libros de autoayuda, grita a ti mismo, no tengas miedo. Grítale al miedo.
mucho que le grite, no se va a ir. Tú le puedes gritar a un león, pero el león no se va a ir porque le grites. Tenemos que saber el origen del temor. David conquistó el miedo porque sabía y reconocía el miedo antes de tiempo. Y antes de tenerlo, él sabía y tenía esa convicción. Eliseo decidió y determinó seguir a Elías cuando Elías estaba amenazado de muerte y Elías le decía: no vengas conmigo, porque me han amenazado de muerte. Y Eliseo determinó seguir a Elías, no importa. Simplemente me conformo con que me den una doble porción del espíritu que tiene Elías. Yo estaré contigo. La iglesia primitiva tenía esto. Nuestro pacto de hoy no es simplemente la ausencia de miedo. Hoy día no es solamente decir no al miedo. No al miedo de las circunstancias, no al miedo del campo, no al miedo del mundo que está a nuestro alrededor. No es solamente decir no al miedo. La ausencia del miedo por el pasaje de hoy es: yo soy el que está contigo. No es simplemente no tengas miedo. No tengas miedo porque yo soy, está contigo. Hay muchas veces, al igual que los discípulos, que vienen los vientos y empiezan a tener miedo. Pero si vemos el relato y vemos un poco la situación geográfica, el viento tampoco era una situación tan grave, no era un viento tan desmedido. También se nos dice que el lago tampoco era un lugar de mucha profundidad. Pero ellos empezaron ya de por sí, cuando empezó a soplar el viento, empezaron a decir aquello de uyuyuy. Y ya desde el primer momento, oye, a ver si esto se va a empezar a mover más de la cuenta, oye, a ver si... Y empezó a haber miedo incluso antes de que llegaran, antes de que acontecieran. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Los seres humanos somos débiles. Enseguida vienen las situaciones físicas y empezamos a tener miedo. ¿Por qué cosa? Por lo que ven nuestros ojos naturales. Empezamos a ver con nuestra naturaleza, empezamos a ver con lo que somos. Empezamos a valorar la situación conforme somos. ¿Pero qué es lo que somos? Simplemente débiles, mortales, hombres con mucha debilidad. ¿Cuál es mi realidad? Debilidad. Porque miramos solo con los ojos físicos. Entonces, ¿qué pasa? Que nos entra miedo, nos acobardamos, tenemos temor. Incluso aunque el problema no sea muy grande, pero vivimos angustiados. Un miembro de iglesia, a veces cuando hablo con esta persona me dice: no, que esta noche no he dormido bien. ¿Y por qué no has dormido bien? Ay, porque hacía un calor insoportable. Pero mujer, abre la ventana. No, yo duermo con todas las ventanas cerradas. Pero en pleno mes de agosto, en el mes de julio, no me extraña que estés sudando, no poder dormir, tienes todo cerrado. Pero ¿por qué no abres las ventanas? No, y si me entra un ladrón. Pero un ladrón, mujer, vives en un primero, pero que es un primero alto. O sea, no te llegan de la calle con facilidad. No, pero es que alguna vez se aparcan una furgoneta, una DKV, y se pueden subir por ahí, y de la DKV a la furgoneta pueden subir a mi casa y me pueden robar. Vale, ¿pero qué te pueden robar? ¿Qué tienes de valor? Nada. Entonces, ¿qué miedo tienes? ¿Van a subir por ahí a robarte? Nada. ¿Que tienen miedo de que te fuerten? ¿Qué edad tienes? 83 años. Tampoco creo yo que sea ese el motivo. ¿De qué tenemos miedo a veces? Simplemente miedo al miedo, simplemente. Todo eso nos lleva ¿a qué? A sufrir enfermedades que nos llevan a la muerte. El miedo puede destruir tu alma, puede hacer que pierdas todo razonamiento lógico y llegues a pensar cosas ilógicas por causa del miedo. Te paraliza. ¿Por qué no salimos tanto al campo? Porque tenemos miedo. Eso es una confesión que tenemos que admitir todos. Tenemos miedo. ¿Miedo a qué? Al ridículo, a la vergüenza, a que te humillen, a que te desprecien, a que te digan. Ese razonamiento es el que te paraliza, el que te detiene. ¿De qué tienes miedo? Vemos con
con nuestros ojos, vemos con nuestro físico, vemos nuestra debilidad. Pasaje paralelo. Hay un pasaje que podemos leer también en Marcos. En el capítulo 6, versículo 49, se nos dice que Jesús se aparece a los discípulos y va andando por el mar. ¿Y qué es lo que dicen estas personas? Va a ser un fantasma. Fantasma. La gente no entiende el Evangelio, no conoce a Dios, pero tiene miedo de los fantasmas. ¿Qué significa? Es el problema espiritual. Tenemos miedo de lo espiritual. ¿Por qué nos gustan tanto las películas de miedo? ¿Por qué nos gustan tanto las películas de zombies y las películas de fantasmas y las películas de monstruos que hacen cosas? Lo espiritual. ¿Se asustaban de qué? Es como un fantasma. Un fantasma es el que venía. Es verdad, hay veces que muchas personas han entrado en el mundo espiritual a través de la ouija, de adivinadores, de chamanes, y están afligidos realmente por demonios que hemos abierto nuestras puertas, que hemos abierto nuestra vida por causa de jugar con cosas espirituales, por consultar cosas espirituales. Y hay veces que tenemos miedo también en lo espiritual, en lo físico y en lo espiritual. Ahora, ¿qué tenemos que ver? No importa, aunque seamos atacados. ¿Qué es lo que sabemos? Que los demonios no pueden superarte, no pueden detenerte. Por mucho problema espiritual que pueda venir, tampoco a un hijo de Dios puede hacerle nada. Primera de Juan 4:8. ¿Qué es lo que el diablo utiliza? El temor. En el amor no hay temor, dice la palabra en Primera de Juan, sino el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. El temor no ha sido perfeccionado en el amor. Tenemos que ver que la obra del temor es una obra que el diablo utiliza en contra nuestra. Mucha gente empieza y piensa y cree: mi abuelo me ayuda. ¿Pero tu abuelo dónde está? No, mi abuelo murió, pero me ayuda. Y la gente acude, quizás no tanto a demonios, no entiende esto, pero acude a los santos. E invocan a Santa Gema o invocan a San Apapurcio, o a quien sea. O piensa: no, mi mamá murió, pero yo sé que ella desde el cielo me ayuda. Y ella viene cuando yo estoy triste y me abraza. ¿Quién te abraza? Siento decir esto, pero es la realidad. No es tu tía o tu hermana o tu padre o tu madre o tu abuela, no. Son demonios que vienen. No, pero me ayudan. No. No te dejes engañar. Es el miedo, es el temor, que necesitamos también sentirnos arropados por algo o por alguien. Al final, ¿qué es lo que ocurre? Juan 3:25. ¿Qué dijo Job? Job. Lo que me temía me ha acontecido. Lo que temía me ha alcanzado. ¿Con qué nos tienta Satanás? ¿Con qué nos toca Satanás? Con lo que tememos. ¿De qué tienes miedo? De los demonios, déjalo que venga, no pasa nada. No tengas miedo. Más gracia vas a recibir, más fuerza vas a obtener. No tengas miedo, no tengas temor por nada, ni por lo físico, ni por lo espiritual. No tengas ningún tipo de temor. Mateo 14. Otro texto paralelo, versículo 31. Enseguida Jesús extendió la mano y lo cogió. Hombre de poca fe, dijo: ¿por qué dudaste? ¿Por qué tienes miedo? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que hay problemas que no pueden ser solucionados. Problemas físicos, espirituales, da igual. Lo que nos está diciendo es que hay problemas en la vida, hay problemas en nuestro entorno, que solamente pueden ser solucionados por Cristo. Los discípulos no lo vieron, pero es un problema que solamente a través de Cristo puede obrar. Y Pedro lo vio y vio a Jesús caminar, y Pedro dijo: yo también quiero caminar. Si eres realmente hijo de Dios, dime la palabra para que yo también ande sobre las aguas. Y Jesús le dio la palabra: Pedro, ven.
¿Quieres andar sobre las aguas? Ven. Pedro, vamos algo. ¿Cuánto anduvo? No sabemos, 1 paso, 2 pasos, 3 pasos, no dice la Biblia, pero sí que anduvo. ¿Pero qué pasó? El miedo. ¿Qué pasó? El temor físico. ¡Ay, si me ahogo! El temor espiritual. ¡Ay, qué va a pasar! Hombre de poca fe, ¿por qué tienes miedo? Porque desde el momento en que tuvo miedo, empezó a hundirse. En el momento que vemos las dificultades, nos hundimos. La fe desaparece. El miedo nos quita la fe. Por eso tenemos victoria en el campo. Salimos con miedo. Pensamos, ay, es que este mundo es muy grande. Este mundo es muy duro, muy difícil, muy complicado. Pero no sabemos que ese problema solamente lo podemos solucionar con Cristo. Decimos, somos débiles. Claro, ¿por qué? Porque miramos con nuestros ojos físicos. Cuando Pedro miró con los ojos de la fe a Jesús, él pudo andar sobre las aguas. Pero cuando miró con los ojos naturales, se hundió. La fe se fue. Nuestro temor cae, o cuando viene un problema, a causa del temor, caemos. Nos caemos. No podemos hacer las cosas bien. No funcionan las cosas que vamos a tratar de hacer, porque el temor nos paraliza, nos enferma inclusive. Más todavía, más grande todavía. Ya no es que me paralice, sino que además Satanás nos ataca. Le damos pie al diablo, somos blanco fácil. Job tenía una buena vida de fe, pero temía una cosa. Tenía una buena vida de fe, pero había una causa de un temor en su vida. Fue lo que el diablo le tocó. Fue lo que le derribó. ¿Por qué el no creyente? ¿Por qué el no creyente que está aquí es normal que tenga miedo? Porque no tienen la respuesta que es Cristo. Solamente tienen la causa del temor, pero no tienen la respuesta al temor. No saben el origen de la respuesta al temor. Hay veces que también incluso los creyentes tienen miedo porque no están entendiendo que Jesús está con ellos. A veces incluso los creyentes no han entendido y no han visto. Por eso Jesús les tiene que decir, yo soy, no temas. ¿Qué está diciendo con esa palabra yo soy? Salmo 89:9. ¿Alguien tiene ese texto? Lo leo yo, lo tengo aquí a mano. Salmo 89, versículo 9. Dice la palabra, tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Tú tienes dominio sobre el mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Eso es un atributo que solo a Jehová Dios se le atribuía, el poder de calmar las tempestades. Nadie más podía hacer eso. Él está diciendo, no te preocupes, Jehová, yo soy, estoy contigo. Dios mismo está contigo. Yo soy Dios mismo, estoy contigo. Yo soy aquel que puede frenar los mares, sosegar las tormentas. Yo soy el que tiene pleno control sobre toda la naturaleza y sobre toda la creación, porque es mía y está en mi mano. Por eso solo aquel que ha creado esa naturaleza puede detenerla. Por eso, aunque los hombres construyan diques y vayas a Holanda y veas los grandes canales y todos esos diques que están puestos, y los hombres han atajado y han llenado espacio al mar, ¿qué ocurre cuando viene un movimiento del mar? Cuando la naturaleza sopla, ¿qué ocurre? El mar recupera el terreno perdido y vienen las catástrofes, los desastres. Ahora estaban diciendo, hay otro motivo de miedo en el mundo. ¿Por qué? Porque dicen que los casquetes polares están deshaciéndose, derritiéndose más rápido de lo esperado. Y dicen
que los cálculos que ellos tenían de lo que iba a subir el mar se habían quedado cortos. Dicen, va a subir más de lo esperado. Y ya están atemorizados. ¿Por qué? Porque aunque hayas construido un dique, aunque hayas construido frenos al mar, la naturaleza no la puedes frenar. Jehová Dios solamente puede detener eso. Y aquel que tiene ese poder, y aquel que dijo que tengo todo el poder y la autoridad del cielo y de la tierra, dice, no tengas miedo, porque soy yo que te lo está diciendo. Yo soy ese el origen con el cual yo no tengo que tener miedo. No me hagas caso a mí, pero hazle caso a Él. No te fíes de mí, de que no pueda salvarte o protegerte de nada. Créele a Él, que tiene el poder del cielo y de la tierra. No tengas ningún tipo de temor, es Él, que es el que está contigo. ¿Qué significaba esta palabra? Que Jesús era el Cristo, que ese hombre llamado Jesús realmente era quien decía ser. Yo soy. ¿Qué significa esa palabra yo soy? Significa Jehová. Esa es la palabra que se traduce en Yahvé, mejor dicho, mejor que Jehová. Es una transliteración mucho más antigua. Yahvé, yo soy el que soy, es el que está contigo. Es una tormenta que los discípulos tenían miedo, pero que antes ya la conocían, era algo que no era novedoso para ellos. Analiza un poquito esta palabra. Los discípulos eran pescadores. Los discípulos se habían pasado por ahí mucho tiempo antes, muchas veces, de continuo. Era la forma de ganarse la vida, navegar por ese lago, por ese mar. ¿Por qué entonces tienes miedo? Simplemente tienes que tener una fe precavida. Tú sabías que podía ocurrir eso porque tú eres un especialista en ese tipo de trabajo. Simplemente no habías previsto esa situación. Debemos de ser conscientes de que es posible de que tengamos que afrontar tormentas, pero yo tengo que saber o tengo que prever que aunque yo pase por tormenta, yo sé que el único que puede solventarlo, ese problema, esa tormenta, es Cristo. Entonces yo no puedo salir a alta mar si yo no tengo esa precaución de tener esa fe en el Cristo. ¿Qué estoy tratando de decir? Jóvenes, sobre todo los remanentes, vamos a lanzarnos al mundo a una realidad social, vamos a conseguir, vamos a salir al campo, y yo no puedo salir al campo simplemente viendo mi propio físico o mis propias debilidades. Tengo que prever con la fe. Tengo que prever que van a haber tormentas y dificultades. Si yo puedo preparar nuestra fe antes de tiempo, me estaré quitando el origen del miedo. Si yo puedo determinar, yo salvo al mundo, pero yo soy consciente de que Jehová Dios mismo, Jesucristo mismo, está conmigo, significa que no voy a tener miedo. Voy a enfrentarme a la universidad, pero yo no voy al mundo de universitario con mi debilidad. Yo sé que yo soy, está conmigo. Me está diciendo que no tengo que tener miedo aunque me enfrente a la universidad. Aunque tenga que salir de la universidad y afrontar el mundo laboral, no voy a tener miedo, porque no es con mi debilidad, no es con mi físico, no es con el mundo espiritual, no voy a tener miedo, porque yo soy, dice, no tengas miedo, que es el origen por el cual no tengo por qué temer, porque Dios está conmigo. Si Él que es el que va a solucionar todos los problemas está conmigo, no tengo que tener miedo de ningún tipo. Tengo que tener esto y saber esto de antemano. ¿Qué pasó con ese ferry en Corea del Sur que se hundió? Decenas de personas murieron en Corea del Sur. No hace mucho, ¿verdad? Un mes y medio, 3 meses quizás, 2 meses o por ahí. Murieron decenas de personas. Entre ellos algunos remanentes de nuestras iglesias también perecieron en ese accidente. Y luego dijeron, descubrieron, el capitán del ferry fue el primero que se marchó con el barco, o uno de los primeros que abandonaron el barco. Ya está procesado por eso. ¿Por qué fue? No estaba previsto, no había previsto esa emergencia, esa situación. El miedo le pudo, le escapó, huyó. Y decenas de personas fallecieron en ese lugar. ¿Por qué? Por el miedo. Porque no preveyó que podía ocurrir algo así. No había previsto en su vida eso. Nosotros tenemos que preverlo, no con el miedo, sino con la fe.
de que Dios está con nosotros. Tenemos que ver esto. Por eso, hermanos, decimos, tenemos que conseguir la puerta espiritual. Tenemos que conseguirlo a través de estar en la cima espiritual, de estar permaneciendo en la presencia de Dios continua y constantemente. Lo que estuvieron pasando estos hombres era una cosa muy clara que Jesús les estaba enseñando, una lección muy clara. Antes de que esto aconteciera, Jesús le estaba dando la palabra, le estaba dando el mensaje, le estaba predicando a esos hombres, a esas mujeres, les estaba enseñando en la orilla. Un gran maestro les estaba enseñando el mensaje, les estaba dando la palabra, les estaba diciendo probablemente cosas parecidas a estas. A Pedro se lo dijo: Pedro, va a haber momentos donde ni tú mismo pensarás que vas a ir al lugar que vas a ir. Tú no querrás ir, pero te van a llevar, te van a vestir. Vas a ir al sitio que tú no quieres, diciendo lo que iba a acontecer. Jesús les estaba dando un mensaje. ¿Y después qué hace? Ahora sale al mar. Y los discípulos, ¿qué dijeron? Señor, vamos a ver, que va a anochecer. De noche salir al mar. ¿Por qué? Porque tengo que evidenciar la fe. Tengo que constatar la palabra. Tengo que ver que la palabra que Dios me da es una palabra real y verdadera. Tengo que ver si realmente el mensaje que está dando es un mensaje real. Jesús quería que comprobaran esto. Yo te he dado la palabra. Ahora, sal fuera con la palabra. Hombre, ya, pero es que es de noche, la oscuridad. Y si ocurre algo, sal, porque tengo que evidenciar la palabra. Y esto no se puede hacer en la orilla. Yo no puedo evidenciar esta palabra aquí. ¿Por qué? Porque aquí alguien tiene miedo aquí ahora mismo de estar en la iglesia. Aquí no hay miedo. De día hay luz. Somos varios, no estamos solos, no tenemos nadie en la puerta que nos espera. No tenemos motivo de tener miedo. Aquí es fácil decir, no tengo miedo. Aquí es fácil decir ser hijo de Dios. Pero si vivieras en Mosul, donde los yihadistas están atacando a los creyentes, donde nos están cortando la cabeza y los están persiguiendo para exterminarlos, es la misma situación, ¿verdad? Que a lo mejor ahí no lo pensaríamos dos veces. Aquí es fácil decir, no, qué mensaje más bonito, qué mensaje. Está bien, gloria a Dios. Pero aquí estamos para tomar fuerza. Aquí estamos para coger el mensaje, para salir a nuestro lado, para salir al campo, para salir a nuestro mundo, para salir a nuestra realidad, sin miedo de saber que Dios está con nosotros. De que salimos sabiendo que no tengo que tener miedo, porque el origen de no tener miedo es Cristo. El origen de que yo no tenga miedo cuando salga por la puerta no es de que haya un coche de policía. Porque entre otras cosas se ha demostrado que muchos policías son corruptos, ¿verdad? Entonces tampoco es en Estados Unidos, en un pueblo están en estado de guerra prácticamente por esta causa, por la policía, la violencia policial. No es porque haya policía, no es porque sea de día, no es porque estemos en Parla y no estemos en un lugar más conflictivo, simplemente es porque aquel que es el origen de que yo no tenga miedo, dice que no lo tenga, porque yo estoy contigo. El hecho de que yo salga al campo y no tenga miedo debe de ser de que Él esté conmigo. Significa, yo tengo que prepararme antes, como David. Antes de salir al mundo, David se preparó. Antes de ser rey, él se preparó. Antes de enfrentar esas situaciones, él ya estaba preparado. Él ya conocía la palabra. Y él pudo escribir, Jehová es mi pastor, cuando era un muchacho, no cuando era rey. No tengas temor, porque yo estoy contigo. Jehová, tú eres mi pastor, nada me faltará. Y aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré. Porque tú eres mi pastor, porque tú estás conmigo. Y tú levantarás mesa delante de mis angustiadores, pondrás copa delante de mis enemigos. Está brindando situaciones complicadas, complejas. Angustiadores, enemigos. Pero Dios levanta mesa, te pone copa, tu copa está rebosando. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. Aunque se levanten contra ti
no tendrás temor. Y dice, aunque un ejército acampe contra ti, un ejército, no uno ni dos, un ejército acampe contra ti, dice el salmista, no temerá mi corazón. Es el espíritu de saber que Él es el que está con nosotros, por eso no tengo que tener miedo. ¿Eso significa que no vamos a pasar por circunstancias? No estoy diciendo eso. Pero sí te dejo como conclusión 3 maneras para que los creyentes hagan frente a los desastres. 3 cosas, 3 maneras. Hebreos 10, versículos, los tenéis ahí, 25 al 39. Tiene esta palabra, concretamente el versículo 38, y si retrocediere no agradaría a mi alma. Si el equilibrio en nuestra vida de fe se deteriora, nosotros, por lo tanto, vendrán los desastres. Si yo mantengo un equilibrio de fe en mi vida, pase lo que pase, no temeré. Proverbios 1:7, el temor de Jehová. Si yo realmente tengo temor de Dios, no un temor de miedo, temor reverente de estar en su presencia, dice la palabra que es el principio de sabiduría, el temor a Jehová. No miedo al mundo, sino el temor de Dios. No es tener miedo a Dios, sino temiendo honrar a Dios. Los desastres no sobrevendrán si no tenemos este temor de Dios. ¿Por qué preferimos servir al hombre antes que Dios? Alegrar al hombre antes que alegrar a Dios. Servir al hombre antes que servir a Dios. Honramos más a la persona que a Dios. Es un principio que Dios nos da. Mateo 27:25 nos da una palabra. Y todo el pueblo respondió, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Si el Evangelio no está grabado en tu corazón, grandes calamidades caerán sobre ti. Es decir, cuando no tenemos grabado el Evangelio en nuestro corazón, cuando hay otras muchas cosas en nuestro corazón antes que el Evangelio, ahí es cuando tenemos que tener miedo. Ahí es donde tenemos que temer. Porque estamos depositando nuestra confianza en otras cosas. Por eso necesitamos la fuerza de Dios. Por eso es que Jesús dijo, yo soy, no tengas miedo. Por eso os bendigo en el nombre de Jesús, para que realmente podáis ser llenos del Espíritu Santo, para que se rompa el origen del miedo y del temor. No necesitáis tener temor, no necesitáis tener miedo. Dios te dará la fuerza. Dios dará la fuerza. Es la fuerza de Dios que permitió a los creyentes a lo largo de la historia vencer todas las dificultades, superar todas las persecuciones, desde el aposento alto de Marcos contra el judaísmo que se levantó, la persecución romana, el comunismo más tarde, los genocidios que hoy están ocurriendo también en el mundo musulmán. Esos genocidios tampoco, porque también los venceremos, porque Jehová sigue estando con nosotros. Dios es el que está con nosotros. Jesús dijo, yo soy, no tengas miedo. No tengas miedo. No está diciendo simplemente que dejes de preocuparte de las cosas. Primera de Pedro 5:7. ¿Qué es lo que dice ese texto? Echad toda vuestra ansiedad sobre Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Sabéis cuál es el siguiente versículo? Lo que dice el siguiente versículo, porque el diablo está buscando como el rugiente a quien devorar. Está ligado uno a otro. Si yo sigo manteniendo mi preocupación y mi angustia y mi ansiedad, si yo no la deposito en sus manos, el diablo está buscando creyentes que estén angustiados, preocupados, ansiados por las circunstancias y los problemas de la vida, porque eso son a lo que el diablo dice, busca para devorar. Pero si yo soy capaz de llegar hasta su presencia, en ese aposento alto, en esa cima espiritual, y lo que yo hago es dejar todas mis preocupaciones, no en mi cabeza, sino en su presencia, no tengo de qué temer, de qué temer. El tema no es que tengas preocupaciones, el tema está en que confieses tus preocupaciones al Señor. El tema no es que digas, ya no tengo problemas, sino que pongas tu problema en las manos de Dios. Por eso el texto de Filipenses 4, del 6 al 7. Por nada estéis preocupados. Ora con acción de gracias delante de Dios. Ahí es donde encontrarás la respuesta. No necesitamos tener temor a nada, ni a la muerte ni a nada, porque serás atrapado por el miedo. Estarás atrapado por los problemas. Y no entenderemos que el problema es camino de bendición. Y no entenderemos que el problema es el proceso que Dios tiene para bendecirte y que el problema mismo
es la bendición para tu vida. Por eso no estés anclado en ese problema. Disfruta de la palabra que Dios hoy nos da. Yo soy. No temáis. No temáis. Es una palabra que da un poco de temor predicarla, porque posiblemente en esta semana tendremos motivos para tener miedo. Probablemente esta palabra está previniendo, porque cuidado, a veces va a pasar algo esta semana. Aún así, yo soy, no temas. La palabra tiene que ser vivida, no temas, que yo estaré contigo. Que cogéis fuerza en este día, que recibáis gracia a través de la palabra en este día, para que hoy podáis tener la victoria. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén.